Hola, nosotros somos estudiantes de la Universidad de El Salvador, de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, del curso de Derecho Civil Contratos, y vamos a presentar el tema del mandato. Con ello vamos a tomar en cuenta sus generalidades, la clasificación, obligaciones del mandante y del mandatario y la expiración del mandato. Voy a iniciar explicando sus generalidades y con ello la reseña histórica. Evidentemente, el mandato en sus inicios fue antes una realidad social que jurídica. El contrato de mandato surge en la antigua Roma como consecuencia de la utilización de los negocios que estos realizaban. Cuando la vida y la actividad mercantil se intenta intensificar, cuando el tráfico de bienes se expande a otros pueblos, cuando las relaciones se extienden a personas de otras culturas, entonces se vio necesario que alguien representara a esta, que tuviera la posibilidad de ejecutar encargos que debían ser llevados a cabo de otras localizaciones. La definición del contrato de mandato la encontramos regulada en el artículo 1875 del Código Civil del Estado salvadoreño, que dice que el mandato es un contrato en que una persona confiere la gestión de una o más negocios a otra que hace cargo de ellas por cuenta y riesgo de la primera. Igualmente, otros autores señalan diferentes conceptos de esta. El que tiene la facultad para celebrar un acto jurídico puede hacerlo personalmente o por medio de otra persona. A la persona que confiere el encargo manda a otra persona la gestión de un negocio que produce el mismo efecto como que si éste lo celebrara personalmente. De la representación en general. La representación es una institución muy necesaria o indispensable para que las personas, ya sea incapaces, puedan celebrar un acto jurídico de conformidad con la ley. De igual forma, la representación de personas capaces surge en virtud de un contrato por medio del cual una persona confiere el poder a otra, como anteriormente estuvimos explicando. Entre ellas se puede dar lo que es la representación legal y la representación voluntaria. En la representación legal la podemos observar lo que son entre los padres con los hijos, y la representación voluntaria, que es el fin de esta actividad y de este video, que es el que desarrollaremos. De la capacidad de las partes contratantes en lo que es el contrato de mandato. En el contrato de mandato, la capacidad es un elemento de validez que presenta características muy especiales, como la capacidad del mandante. Sigue las reglas generales sobre su capacidad. A veces es especial para realizar ciertos actos jurídicos del mandato. Además, debe tener siempre la capacidad para obligarse en todo lo que a su nombre va a contraer el mandatario. La capacidad del mandatario. No ocurre lo mismo, puesto que esta en diversas situaciones, y porque obra en nombre de otra persona y no se obliga personalmente, pues hay que distinguir la capacidad de obligarse para el mandato y la capacidad necesaria para la representación del mandante. Las características del contrato de mandato. Entre ellas encontramos las siguientes. Es un contrato principal, es un contrato bilateral, es un contrato oneroso, pero puede ser gratuito porque no necesariamente le va a dar un pago para que éste se realice. Esto va a depender del tipo de contrato, que se desarrollará un poco más adelante. Es un contrato consensual, pero puede ser formal. Es un contrato sinalagmático imperfecto y es un contrato intuit personae. La formación del contrato del mandato. Para la formación del contrato de mandato no se exige ninguna formalidad en particular, ni para su validez, por lo que se dice que es un contrato consensual, puesto que es suficiente con el consentimiento y el acuerdo de voluntad de las partes. En nuestra legislación se encuentra la formación del contrato en el artículo 1884 del Código Civil. Los elementos esenciales del contrato de mandato. Entre ellas encontramos el mandante, el mandatario, el encargo que se va a realizar, el negocio encargado y el consentimiento, que es que ambas partes deben de estar de acuerdo para la representación. Entre los elementos de existencia y de validez del contrato tenemos los elementos esenciales, que es el consentimiento y el objeto, y en los elementos de validez tenemos la capacidad de las partes y la forma.
La regulación jurídica en nuestra legislación nacional consagra esta institución de mandato en el Código Civil del libro 4, título 29, denominado el mandato, del artículo 1875 a 1931. Estamos hablando del Código Civil del Estado salvadoreño. Clasificación del mandato. El mandato representativo se dice que es representativo cuando el mandatario ejecuta los actos en nombre y por cuenta del mandante. Mandato no representativo es cuando el mandatario ejecuta actos solo por cuenta pero no en nombre del mandante. Mandato sin apoderamiento. Es distinta a la hipótesis del mandato representativo, ya que este mandato implica conferimiento de poderes, es decir, que el mandatario está forzado a obrar en su propio nombre, aunque obra por y para el mandante. Mandato unilateral. Este es cuando se le obliga al mandatario al desempeño de la gestión de un negocio que se le ha encomendado. Mandato bilateral. Este es un mandato remunerado porque ambas partes están obligadas desde el momento que hay consentimiento. Aquí el mandatario es quien acepta cumplir con la ejecución que se le ha encargado, por lo tanto este impone obligaciones recíprocas para ambas partes. El mandato gratuito, este no surge del contrato mismo, las obligaciones para el mandante, pero en el desarrollo del contrato pueden surgir esas obligaciones para este cargo, por lo cual este encaja dentro de los contratos sinalamáticos imperfectos. El mandato conmutativo, este más que todo es un mandato remunerado por el simple hecho que es regularmente conmutativo. El mandato aleatorio, este puede ser para el mandatario, ya que aquí ocurre cuando su remuneración se fija por parte de un porcentaje que se obtenga de la gestión encomendada al mandatario. Mandato aparente. Esta es cuando quien de motivo a que se crea conforme a las costumbres comerciales o por su culpa que una persona que está facultada para celebrar un negocio jurídico quedará obligado en los pactos ante un tercero de buena fe exenta de culpa. El mandato colectivo lo podemos conocer como colectivo y plural. Esto quiere decir que pueden haber varios mandantes y varios mandatarios. Mandato especial. Esta podemos decir que es el mandatario solo puede realizar actos para los que expresamente hayan sido facultados por el mandante, es decir, que el mandato comprende uno o más negocios especialmente determinados. Y por último tenemos el mandato general, que este consiste en el cargo que una persona llamada mandante hace a otro llamado mandatario para que éste realice a su nombre un acto jurídico determinado. Buenos días compañeros, compañeras, mi nombre es Diego Valiente y el día de hoy yo estaré hablando acerca de las obligaciones tanto del mandatario como del mandante. Empezaré hablando acerca de las obligaciones del mandatario y empezaré hablando acerca de la responsabilidad por solvencia de los deudores. Y es que el mandatario puede obligarse con el mandante a responderle por las obligaciones que para con el mismo mandante asuman terceros con quienes el mandatario contrate en ejecución del mandato, y no solo por las obligaciones mismas, sino por las incertidumbres y embarazos del cobro. Son varios autores que piensan que al asumir esta obligación especial, el mandatario se vuelve un tipo de codeudor solidario de los terceros, o incluso en su fiador solidario. Sin embargo, otros autores toman en cuenta que esto no exonera de responsabilidad al mandatario, ni siquiera en los casos fortuitos o de fuerza mayor, y que el caso fortuito o la fuerza mayor son causas de exoneración de los codeudores y fiadores solidarios. Estiman que al asumir dicha obligación, el mandatario no se convierte en codeudor ni en fiador solidario del tercero, sino en asegurador de los riesgos y embarazos del cobro y satisfacción del crédito del mandante, lo que nos lleva a la segunda obligación,
pérdida de las especies metálicas que tiene el mandatario. Las especies se pueden considerar como géneros o como especies de cuerpos ciertos. La pérdida por fuerza mayor o caso fortuito de un género no extingue la obligación del deudor. En cambio, la pérdida por fuerza mayor o caso fortuito de una especie o cuerpo cierto que se debe, no estando el deudor en mora, es a cargo del acreedor, conforme se desprende. Las especies metálicas que el mandatario tiene en su poder por cuenta del mandante perecen para el mandatario aún fuerza mayor o caso fortuito. Por ejemplo, tan pronto como el mandatario ha recibido de un deudor del mandante el dinero valor de un crédito, y suponiendo en el caso que éste es asaltado y le quitan todo el dinero, ese dinero se tendrá como cuerpo cierto y el mandatario no responderá de él ante el mandante. La pérdida del dinero será para el mandante. Seguimos con la tercera obligación, responsabilidad del mandatario que excede el poder. El mandatario que ha excedido los límites de su mandato es solo responsable del mandante y no es responsable a terceros, sino en los siguientes casos. 1. Cuando no les ha dado suficiente conocimiento de sus poderes y 2. Cuando se ha obligado personalmente. De modo que según lo anterior, la responsabilidad del mandatario que ha excedido los términos del mandato es distinta según se trate del mandante o de los terceros con quienes ha contratado. Respecto al mandante, será responsable en todo caso y deberá indemnizar los perjuicios de su extralimitación le cause. Respecto a los terceros, no será responsable, por regla general, y si llega a serlo, es solo bajo la condición de que se produzcan las hipótesis contempladas en los numerales 1 y 2. Seguimos. Obligación de rendir cuentas. La obligación de rendir cuentas consiste en la relación pormenorizada del movimiento contable de la administración por concepto de ingresos y de egresos, de la comparación entre el total de los ingresos y el total de los egresos, es decir, del balance correspondiente a esos renglones, resulta un saldo que puede ser favorable o desfavorable para el mandatario. Número 1. Si es favorable a este, querrá decir que el mandante le debe la suma por el representada. Si le es desfavorable, entonces será él quien le deba al mandante dicha suma. Seguimos con la obligación de pagar intereses de dinero del mandante. Y ojo, si el mandatario ha empleado en su propio provecho dinero recibido por razón del mandato, le deberá al mandante los intereses corrientes de dicho dinero. El mandatario responde de todo lo que ha recibido de la siguiente manera. Es responsable tanto de lo que ha recibido de terceros en razón del mandato, como de lo que ha dejado de recibir por su culpa. El mandatario responde a lo siguiente. Número 1. De lo que ha recibido de terceros deudores del mandante, lo que es claro y no requiere de mayor explicación. Número 2. De lo que ha recibido de terceros en pago de lo que erróneamente creían deberle al mandante. Número 3. De lo que haya dejado de recibir por su culpa, como cuando ha dejado culposamente de cobrar un crédito del mandante y en razón de ello se ha producido la prescripción extinta del crédito. Continuando con las obligaciones, hablaremos acerca de las obligaciones del mandante. Y como primera obligación tenemos que el mandante está obligado a proveer al mandatario de lo necesario para la ejecución del mandato. Es natural que si el mandante ha conferido un encargo al mandatario para cuya ejecución es indispensable que el mandante suministre instrumentos materiales de acción a esto, tenga aquel el deber de hacer eso, es un ministro. Si quiere el fin, debe proporcionar los medios para alcanzarlo, y por ello, si el desempeño del encargo supone la utilización de dinero, el mandante debe proveer al mandatario la suma respectiva. La segunda obligación es la de reembolsarle los gastos razonables causados por la ejecución del mandato, es decir, todos los gastos razonables que el mandatario satisfaga de su propio peculio para poder ejecutar el encargo, deben de ser reembolsados a este. Como tercera obligación, tenemos pagar la remuneración estipulada, que quiere decir que cuando el mandante y el mandatario
pactaron en hacer la determinada diligencia, debieron de haber pactado la cantidad que iba a recibir el mandatario cuando terminara de hacer las diligencias que pactaron, ¿sí? La cuarta obligación es la de pagarle las anticipaciones de dinero con sus intereses corrientes. Quiere decir que si para los gastos directamente relacionados con el encargo, como el pago del precio de una compraventa celebrada por el mandatario en nombre del mandante, aquel emplea su propio dinero, el mandante está obligado a reembolsarle dicha cantidad de dinero. Y por último, la quinta obligación es la de indemnizarle de las pérdidas en que haya incurrido sin culpa y o por causa del mandato. El mandante está obligado a indemnizar las pérdidas que haya sufrido el mandatario en las que haya incurrido sin culpa o por causa del mandato. Terminación del mandato. La terminación del mandato la podemos encontrar regulada en el Código Civil en el capítulo cuarto de la terminación del mandato, en el artículo 1923 en sus 8 ordinales, por los que se desarrollan de la siguiente manera. Número 1. Por el desempeño del negocio para que fue constituido. Número 2. Por la expiración del término o por el evento de la condición prefijados para la terminación del mandato. Número 3. Por la revocación del mandante. Número 4. Por la renuncia del mandatario. Número 5. Por la muerte del mandante o del mandatario. La muerte del mandante no produce terminación del mandato, sino cuando llega a conocimiento del mandatario. Conocido el hecho, por este queda cesante en sus funciones, salvo que de suspenderla se siga perjuicio a los herederos del mandante. Número 6. Por la quiebra o insolvencia del uno o del otro. Es lógico que la quiebra del mandante le ponga fin al mandato, ya que en caso de quiebra el patrimonio del quebrado entra a ser administrado por el síndico de la quiebra. Si el mandatario pudiera seguir ejercitando sus funciones de representante del mandante declarado en quiebra y ejecutando actos en su nombre, se rompería la unidad de la quiebra y se anarquizaría la administración del patrimonio del quebrante. Número 7. Por la intervención del uno o del otro. La intervención del mandante implica que queda en capacidad para el manejo de sus bienes y si no puede hacerlo directamente, tampoco puede hacerlo por intermedio de mandatarios, pues lo menos eso significaría que sería una burla para las disposiciones legales relativas a la protección de los incapaces. Y número 8, por la cesión de las funciones del mandante. Si el representante legal de una persona o representante voluntario o el gerente de una sociedad confieren un poder en ejercicio de las funciones, la cesación de esas funciones trae consigo automáticamente la terminación del mandato en razón del cual habían conferido el poder. Eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias por la atención prestada.